Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a marcar algún nombre interesante en caso de que JC Carroll no renovara, ¿vale? Es decir, no acepta la renovación, no acepta la oferta de renovación que le ha propuesto el Real Madrid y por lo tanto ahí concluiríamos tanto el staff, entiendo yo, directivo, como el técnico, como el aficionado, que hay una vacante, un hueco para un nuevo exterior, tirador, anotador, llamémosle X, que pueda llegar el sustituto de Carroll. Bien, se me han venido varios nombres, ¿vale? No vamos a hacer un videocasting, en este caso voy a tirar por una línea, entre comillas, fácil, porque es un tipo que se ha llevado bastantes titulares en la Liga Endesa, y ya os lo he marcado en el titular del vídeo, y no es otro que Darío Brizuela. Darío Brizuela probablemente sea uno de los hombres, entre comillas, también revelación de la temporada en la Liga Endesa. Revelación, entre comillas, digo, porque ya es un tío que con 26 años tiene bastante experiencia dentro de nuestra liga y que además ya poco a poco ha ido jugando en Europa con Unicaja. La verdad es que está en un momento de madurez tremendamente lúcido. De hecho, Scariolo se lo ha estado llevando en ventanas y ahora con la selección española de cara al preparatorio de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver si tiene o no hueco final entre los 12, dudo que lo tenga, pero alguna posibilidad tiene, y es un jugador que por perfil y tipo de juego nos viene que ni pintado, aparte de lo primero, que es el efecto de renovar poco a poco los cupos nacionales que vamos a ir necesitando de a poco a poco, en las distintas temporadas venideras. Darío es español, ocuparía cupo obviamente, y eso nos daría también un chance con, digamos, jugadores españoles con pasaporte nacional, que poco a poco vamos ampliando con Carlos Alocén y Alberto Abalde. Ya lo hicimos el verano pasado, y ahora lo podríamos hacer, ¿por qué no?, con Darío Brizuela, siempre en el caso de que JC saliera del Real Madrid, o mejor dicho, no continuara, para ser más específicos. Brizuela, no hace falta que yo os haga un scouting de Brizuela porque muchos lo conoceréis mejor que yo, aficionados del Estu, del Unicaja, aficionados de toda índole y madridistas que saben bastante más que yo de básquet. Pero hablamos de un tipo que tiene múltiples formas de anotar, que se genera canastas de la nada, es tremendamente creativo, tremendamente versátil a la hora de tirar por un lado o por otro, te puede penetrar por izquierdas o por derechas porque tiene un extraordinario manejo de balón y luego tira con suma celeridad, ha mejorado su lanzamiento y luego en los contactos con los centers también genera cosas, porque es un tipo con muy buen timing de salto y que aguanta bien en el aire, que eso, oye, es también un elemento a destacar así en los pequeños detalles como escolta anotador, que no tirador, porque para mí es un anotador, no es un tipo solo que salga de carretones, si tire y ejecute, que oye, eso está fenomenal, hay grandísimos jugadores que hacen eso, pero Darío Brizuela es algo más que todo eso, y aparte consolidado en un equipo que ha jugado Eurocup y donde ha sido importante Brizuela esta temporada en el Unicaja de Málaga. Por lo tanto, creo que es un punto de inflexión en su carrera deportiva para seguir creciendo. Pasó del Estudiantes al Unicaja ahora, y realmente uno percibe por sus estadísticas y por lo que le hemos visto jugar en la Liga ACB, que está en un momento de dulce, convocado además con la selección española, y que sería ese escolta, que es verdad que le falta físico en defensa, pero que es muy rápido también y muy pillo. No es Alberto Díaz, hablando de grandes pillos dentro de los jugadores nacionales a nivel defensivo, que es de los mejores Alberto Díaz en ese trabajo, pero sin ser un jugador extraordinariamente a nivel defensivo, que ya sabemos que no lo es, porque sobre todo su foco es en ataque, pero yo creo que también incluso en ese aspecto ha mejorado. Por lo tanto, creo que sería un movimiento inteligente, creo que sería una posibilidad a mirar, porque, a ver, no sé exactamente a nivel económico cómo sería la operación, pero por nivel de perfil y necesidades, en caso de salir JC, necesitas a un tipo así de 1,90, que te pueda generar canastas en el pick and roll, penetrar con facilidad, tirar de tres de manera sencilla, no arrugarse ante la adversidad, porque es un tipo que también se juega la patata caliente, como se suele decir. Así que, nada, un poquito en este marco, en este cuadro, os quería hablar de Darío Brizuela como una posibilidad que no se ha hablado de ella ni nada por el estilo, pero, oye, os lo sirvo aquí, en este vídeo, para que lo hablemos, para que lo charlemos, como uno de esos posibles nombres que uno pudiera pensar en caso de que JC no continuara un año más en el Real Madrid. Me gustaría que dejéis comentarios en el cajón,
Así respiramos un poquito con este tema, ver cómo veis también una posible no renovación de Jay-Z y cómo veréis una posible llegada de Darío Brizuela u otros exteriores que podéis dejar aquí en el cajón de comentarios como ejemplos interesantes para el futuro Real Madrid.